el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Vamos a entender cómo Dios nos habla. Recuerden, el tema de esta noche es Dios nos habla. Es el paso número 6 de nuestro discipulado. Es el paso hacia la madurez cristiana, el discipulado de vida en Cristo. Prepare su Biblia y vamos a comenzar en esta noche. Vamos a comenzar diciendo ese falso verdadero, está al principio de la página arriba, falso verdadero. Casi toda la Biblia es de origen divino, falso o verdadero. ¿Qué creen ustedes? Dice la pregunta, casi toda la Biblia es de origen divino, falso o verdadero. Falso. Es falso, porque no es casi toda la Biblia, es toda la Biblia. Tengamos cuidado en escuchar las preguntas. A veces el diablo nos hace preguntas y nosotros rápidamente nos podemos confundir. Mira, la pregunta es, ¿casi toda la Biblia es de origen divino? ¿Falso o verdadero? Es falso, porque la Biblia es toda, no casi. Y casi se queda fuera una parte. Toda la Biblia es de origen divino. La siguiente. Falso o verdadero. Toda persona que pide la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia. Falso o verdadero. Verdadero, porque dice la Biblia, si alguien se encuentra falto de sabiduría, que la pida a Dios y Dios la dará. Dios la dará. Importante eso. Luego dice falso verdadero. Dice, para sacar el máximo provecho de la Biblia es necesario meditar en ella. ¿Falso o verdadero? Eso es verdadero. Usted no puede sacar el máximo provecho de la Biblia si usted no medita en ella. El apóstol Pablo decía a los colosenses, decía de que le llamaba la atención mucho esta iglesia porque dice que ellos escudriñaban las escrituras. Él les daba el mensaje y después ellos se quedaban escudriñando las escrituras. Y eso es importante, amados hermanos, saber lo que le están diciendo, si está en la Biblia o no está en la Biblia. Vamos a comenzar a ver este tema de esta noche. Dios me habla. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16 en cuanto al origen de la Biblia? Recuerde, vamos a buscar la Biblia 2 de Timoteo 3:16. Que lo encuentre primero, lo puede leer en confianza, todos pueden participar porque a eso venimos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, ¿qué quiere decir? 2 Timoteo 3:16, en cuanto al origen de la Biblia, dice, toda es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y luego dice, segunda opinión, ¿qué quiere decir inspirada? ¿Qué entiende usted por inspirada? A veces los cantantes dicen, preparó una canción y se inspiró. Alguien dijo, hizo un poema porque estaba inspirado. ¿Qué entiende usted de la palabra inspirada cuando dice que toda la palabra es inspirada por Dios? De parte de Dios, ok, bien. Sí, inspirada es porque es una palabra que a uno lo llena y lo inspira, lo lleva a la razón, a conocer su palabra. Ok, la Biblia dice inspirada por Dios, como dice el hermano, porque fue en vez de, salió de la boca de Dios. Y eso nos lleva a inspirarnos, a motivarnos, a levantarnos, a crecer, a buscar ser mejores cada día. ¿Recuerden? A veces mucha gente anda buscando la ayuda del médico, un psicólogo, pero no hay mejor psicólogo que Jesucristo. No hay mejor médico que nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, sigamos adelante. Este versículo, 2 de Timoteo 3:16 dice, este versículo dice que ahí hay un espacio. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y coloca en el espacio usted toda. Ahí hay un espacio para que usted coloque la palabra toda. Luego dice, ¿podría existir algún error en ella? ¿Sí o no? No, de ninguna manera. Mucha gente a veces piensa que la Biblia se contradice. Ya hay varias cosas que la gente no comprende. Una de ellas es cuando
un rey de Israel, lo apresaron. Oiga bien, lo apresaron y dice que serás apresado, pero no mirarás la ciudad al entrar, le dijeron. Y la gente dijo, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a matar? No. Y él entra a la ciudad, pero a ese rey, como fue tan malo, cuando lo conquistaron, el castigo que le dieron fue, le quemaron los ojos con fuego y quedó ciego. Quiere decir, él llegó a la ciudad, pero no vio a la ciudad. A eso se refería la Biblia. La Biblia nunca se contradice y nunca habrá un error en la Biblia. Vamos a ver, la número 2 dice, ¿en qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice ninguno que tenga un poco tu juventud, sino se ejemplo de Hebreos 4:12. También está Timoteo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. y penetra, dice, Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que encierren los pensamientos y las intenciones del corazón. amén. Entonces, la palabra de Dios hace todo eso, amados hermanos. ¿En qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Oiga bien, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjense que cuando me venía hablando con ustedes, me comentaban cómo fue cuando ustedes se convirtieron a Cristo y esa alegría de llegar a la casa y la gente dice que estamos locos. Cuando yo me convertí a Cristo, yo sentía, tal vez locamente, yo sentía que la Biblia, cuando yo la leía y la leía, las palabras brincaban de la Biblia y me caían a mí como que era agua. Entonces, por eso la Biblia, yo entendí cuando le dijo que de la palabra saltarán ríos de agua viva. Entonces, porque la palabra es vida y la palabra nos da vida. Uno nos da vida eterna y nos mejora la vida. Porque nos dice muchas cosas morales que tenemos que corregir. Entonces, cuando entendemos la palabra y estamos prometidos por medio del Espíritu Santo, nuestra vida es transformada. Entonces, la Biblia se diferencia de los otros libros es porque viva. Ningún otro libro tiene vida, solamente la Biblia. Y oiga bien, la Biblia tiene poder en sí misma, porque es la palabra de Dios. Usted quiere conocer a Dios, lea su Biblia. Usted quiere saber más de Dios, lea su Biblia. Usted quiere saber cómo Dios piensa, lea su Biblia. Otra cosa que es importante, amados hermanos, la Biblia tiene poder. Y yo sigo pensando, sigo entendiendo y sigo usando la Biblia de papel. Bien, puede usar un iPad, un teléfono, pero para mí, imagínese usted, yo he tenido experiencias con presos de la cárcel que han sentido que están endemoniados y cuando tocan la Biblia, solo con tocar la Biblia son liberados. Ese es el poder de Dios. Ahora imagínese, usted va a reprender al demonio con su Biblia, pero su Biblia la tiene en el iPhone. Y en el momento que usted va a reprender al demonio, el iPhone se le apaga porque se le descargó. ¿Qué pasó? Se quedó sin su espada. En cambio, la Biblia de papel no se le va a descargar, ¿no? Entonces yo siempre confío en andar mi Biblia de papel. No estoy en contra de que la tecnología, de eso, pero me quedo con mi Biblia de papel. Recuerde, importante, número 3, explique cómo la Biblia puede servir de espada a su vida. En Hebreos 4:12, allí mismo dice que la palabra, dice, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cómo esta Biblia puede servir de espada a su vida? ¿Alguien podría opinar? Sí, porque en la vida de nosotros hemos visto y hemos conocido que la palabra
nos defiende, donde quiera que vayamos, nosotros vamos. Una vez en San Cristóbal íbamos al seguro, al médico, y de pronto sale un drogadito borracho, atrás de nosotros. Pero como nosotros cargamos nuestras, y el hombre se acerca y me dice, te voy a matar, a vos te voy a matar ahorita, Cristo te ama. Cristo te ama. Te voy a matar, te estoy diciendo, Cristo te ama. A veces el enemigo me quería como esforzarme, levantarme para darle en la cara, porque lo que decía a uno le duele, ¿no? Sí, el ser humano, sí. Te voy a matar. Y cuando de pronto oye una bulla que venía, allá vienen los soldados atrás de mí, dijo él, y eran los sabios atrás de nosotros, pastor, una patrulla con tercer la corte de Cristo. Amén. y era hecha para atrás y nosotros para adelante. Estoy orando porque no Ok. me él. No, pero la palabra de Dios nos protege, pero oiga bien, le voy a explicar un poquito sobre ese momento de la palabra de Dios cuando dice Hebreos 4:12. Cuando lee esto, usted se va, la palabra que usan, cuando dice que es cortante, es la misma palabra que en griego que usan los destazadores de carne. Los cuchillos, si usted conoce, la gente que destaza carne, que destaza vaca, puerco, que matan en los rastros, tienen cuchillos que tienen doble filo, porque cortan arriba y cortan abajo. Cortan arriba y cortan abajo. Y ese cuchillo solo lo tocan y va partiendo y parte y parte. Y ese cuchillo, hay veces, ellos están, cuando están destazando a la res, ellos están partando los pedazos de carne, la posta para acá, el hueso para allá, y sacan pellejos y se los tiran a los perros, porque hay muchos perros por ahí cerca, cosas que, o nervios se los tiran a los perros. Dice, y en el griego dice que la palabra de Dios, dice, la palabra en sí, cuando la leemos, cuando la oímos, dice que esa palabra penetra y nos va limpiando de esos pellejos, de esos nervios. ¿Qué son esos pellejos? Nuestra manera de hablar muchas veces. ¿Qué son esos nervios? Nuestra manera de comportarnos, como dice él, hacer que el hombre viejo tenga más fuerza que el mismo hombre espiritual. ¿Qué son esos pellejos? Muchas veces nuestros amigos que andan en malos pasos. ¿Qué son esos pellejos? Aquellos decanos por buscar de Dios, aquellos decanos por leer la Biblia, aquellos decanos por congregarse. Son cosas que la palabra de Dios va limpiando. Y yo estoy seguro, de acuerdo a la Biblia, de que entre más leamos la palabra de Dios, nos iremos pareciendo más a Jesucristo. Amén. Ok, entonces vamos sobre eso. Ya vimos qué es la Biblia. Ahora vamos a ver el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia, y para eso le pido que vaya ya a 1 de Pedro 2:2. La Biblia le alimenta espiritualmente. 1 de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ok, ¿qué quiere decir? La Biblia le alimenta espiritualmente. Es la leche. Oiga bien, y cuando dice que es la leche espiritual, está hablando de que son los primeros rudimentos de los apóstoles. Porque están los primeros rudimentos de los apóstoles. ¿Qué era eso, los primeros rudimentos de los apóstoles? Era la vida de Jesús, el sacrificio de Jesús, la resurrección de Jesús, oiga bien, y el bautismo. Eso eran los primeros, son los primeros rudimentos, es la leche. Es lo primero que todo cristiano debe de saber. Ve allí, ¿con qué es comparada la Biblia? Con la leche. ¿Y para qué sirve la leche en los bebés? Para alimentarlos, porque ellos no pueden comer comida sólida. Es importante que entendamos, todo cristiano va a comenzar a tomar leche, a comer la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué le pasaría al cristiano que descuida la lectura de la Biblia? ¿Qué le pasaría a un niño que deja de darle leche? Se muere. O en el peor de los casos moriría. Pero en el menor de los casos, crecería, pero desnutrido. Andaría bien desnutrido, ¿verdad?
Al hermano no le podemos decir si está desnutrido, porque no se puede ver bajo ninguna manera, ¿verdad, hermano? Entonces, vemos nosotros de que si un niño crece, pero no le da leche, crece bien desnutrido y no tiene fuerza. A veces tenemos cristianos en la iglesia que están desnutridos. ¿Por qué? Porque han dejado de leer la Biblia. Y cuando están desnutridos, el hermano Lidaniel me dijo, mi primo lo ha operado y después de la operación le ha dado una neumonía y está grave. ¿Por qué? No se había recuperado de la operación y le cayó la neumonía. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos desnutridos, cualquier enfermedad nos puede llevar, cualquier enfermedad nos va a hacer estragos grandes que no haría realmente, no haría ningún efecto si no estuviéramos desnutridos. Por eso le decimos nosotros a los hijos, cómete la comida, cómete los frijoles que son buenos para tu nutrición. Entonces, ¿qué pasaría al cristiano que descuida la lectura bíblica? En su peor caso moriría, o en su menor caso crecería desnutridamente. Número 5. O sea que un propósito de la Biblia es alimentarnos, no olviden. El número 5, la Biblia le guía en la vida diaria. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ok, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia, ¿con qué se compara aquí? A una lámpara. ¿Para qué nos sirve una lámpara? Para alumbrar el camino y no caernos. No sé si alguna vez usted le ha pasado y se ha levantado en su casa a medianoche, qué sé yo, a buscar una leche a la refri o al baño y usted dice, para que no despertara a nadie, no enciendo la luz. Cuando usted va caminando en lo oscuro, ¡pam!, se pega con la mesa que estaba enfrente de la sala. Y pega el grito, ¡ah! Y todo el mundo se despierta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y está ahí brincando que le dolió y le duele porque se dio contra la mesa. ¿Por qué se dio contra la mesa? No porque no supiera que no está la mesa ahí. No porque él no está pensando en la mesa, él estaba pensando en la refri o en el baño. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no vio la mesa? Porque no había luz. La gente le dice, ¿y por qué no prendiste la luz? Correcto, y la gente le dice, ¿qué pasa contigo? ¿Qué no viene que puede hacerte daño? ¿Por qué no prendiste la luz? Ok, eso es importante. Oiga bien, la luz, ¿y por qué dice que es lumbrera a nuestro camino? Porque la lámpara tiene que alumbrar para donde caminamos, para no tropezar y para no caernos. ¿Por qué nos tropezamos mucho? ¿Por qué nos caemos mucho? Cuando dejamos de leer la palabra de Dios, porque no está guiando nuestras vidas. La palabra de Dios es sencilla, fácil, práctica, pero nosotros a veces no nos parece muy bien porque es demasiado sencilla. ¿Qué tenemos que hacer para no caer? No andar a oscuras, no andar en tinieblas. Y andamos en tinieblas cuando nos apartamos de Dios, cuando nos alejamos de Dios, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de servir. Pero mientras hagamos el trabajo de Dios, mientras sirvamos a Dios, mientras estemos en el camino de Dios, le aseguro de que Jesucristo es la luz que alumbra nuestro camino. Y esa que no le quepa la menor duda. Vivimos en una época de confusión. Esta es una época de confusión ahorita. Hay muchos maestros, muchas iglesias, muchos amigos que nos quieren aconsejar. ¿Cómo sabremos cuál tiene la verdad? Dios nos dio la Biblia precisamente para esto, para alumbrar nuestras mentes y ayudarnos a evaluar los consejos que otros nos dan. Y yo podría pasar toda la noche hablándole. Hay iglesias que tienen nombre de iglesia, pero no le predican de Jesucristo ni creen en su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo le van a salvar? ¿Cómo va a encontrar la salvación y la vida eterna si ellos no creen en Jesucristo? ¿Cómo? Imposiblemente. Dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hecho hombre. No hay.
Dice la palabra de Dios, dice, le dijo claramente Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que el que me cree no morirá jamás. Entonces vemos nosotros de que el único que nos puede dar la salvación y la vida eterna es Jesucristo. Entonces usted va a una iglesia que no cree en Jesucristo, está en la iglesia equivocada. Y no porque yo se lo diga, sino que porque el material dice, por eso Dios te dio la Biblia para que la leas, para que te instruya, para que no seas engañado. Recuerden, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de mentiras, libres que no te engañen, libres que vayas así como el buey va al matadero, ir así sin ver nada. Sigamos adelante, número 6 dice, ¿es la Biblia la autoridad final en tu vida? Leamos Hechos 17, versos 10 y 11. Hechos 17, versos 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué costumbre tenían los de Berea que es digna de imitar? Dice. Escudriñaban las escrituras para ver si lo que nos dijo Pablo era verdad. Llegue a su casa y escudriñe todo el material a ver si el pastor le está predicando de la Biblia. Si le está enseñando cosas que no están en la Biblia, será entonces seguimos lo que el pastor dice o lo que la Biblia dice. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el manual de todo ser humano. Oiga bien, usted compra un televisor y viene un manual. Usted tiene problemas, pero siempre hacemos algo, todos. Usted compra el televisor, saca el televisor, 85 pulgadas, y lo arma y lo pone en la mesa, y en la caja donde venía, echa el foam, y echa el plástico, echa el manual, ahí lo tira a la basura. Por eso, cuando el televisor está fallando, llama por teléfono a la agencia y le dice, mire, lea el manual, en la página 15, inciso 3, ahí está lo que le está pasando al televisor. Y usted dice, oh my God, y boté el manual. Otro, el televisor tiene tantas funciones que se puede encender solo. Le poner alarma al televisor para que se encienda a tales horas y vea, perdón. El televisor tiene tantas funciones, pero como usted no ha leído el manual, usted solo lo enciende y lo apaga solamente. Dios, que nos fabricó, que nos hizo, nos dio un manual. Si leemos este manual, va a hacer menos errores que vamos a cometer. Si leemos este manual, va a ser menos veces que vamos a meter la pata, como decimos vulgarmente. Yo vine a los pies del Señor cuando tenía 33 años. Y si algo me pesa es que me hubiera querido gustar haber venido más joven al Señor. No haberlo hecho con más tiempo. Pero ya lo que está hecho, hecho está. Ahora sirvamos al Señor con toda la mente, el alma y el corazón y aprovechemos el tiempo, porque los tiempos son malos, son malísimos. Entonces, vamos a ver rápidamente ahí por hacer, ahí a un lado de su columna en el material tiene, cómo le va con las lecturas bíblicas asignadas en cada lección. Está leyendo un capítulo por día, ahí ponga sí y no. Recuerden que cada semana le hemos dado capítulos de la Biblia que lea. Usted bien puede leerlo o bien puede no leerlo. Yo solamente le puedo decir, si usted no está siguiendo al pie de la letra el material, pues realmente no le funcionará como debe de funcionar.
Pero después no diga es que Dios nos sirve. No, los que no estamos haciendo las cosas como tenemos que hacerlas somos nosotros. Luego dice, ¿ha sentido al leer la Biblia que el poder de ella ha tocado su corazón? ¿Sí o no? Yo sí he sentido que la palabra de Dios toca mi corazón. Cuéntele a alguien lo que está aprendiendo en su lectura. Si hasta ahora no ha leído su Biblia, seguramente, ¿por qué no comienza hoy? No importa si no lo ha hecho, comienza a leerla un capítulo al día de los evangelios cada día. Con la ayuda de Dios me comprometo a leer un capítulo diario en la Biblia. Pónganle la fecha de hoy, ahora es 2/7/2023. Por ahí tenemos también, dice, memorice en orden los primeros 14 libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas. ¿Sabe por qué a veces cuando decimos un verso y un libro, usted se le dificulta encontrarlo? Es porque no se ha aprendido los libros de la Biblia. Un discípulo de Jesús debería de saber sus 66 libros de la Biblia. Por favor, es por tu bien. Sigamos adelante. Dice, la Biblia le ayuda a no pecar. ¡Wow! La Biblia nos ayuda a no pecar. Salmo 119:11. Vamos a ver, Salmo 119:11. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué significa en mi corazón he guardado tus dichos? ¿Qué entiende usted con mi corazón he guardado tus dichos? ¿Mandamiento? He guardado, he tenido tu palabra en mi corazón. Y cuando tengo esa palabra tuya en mi corazón, yo no estoy pecando. Porque la misma palabra como que me impide hacerlo. Como que la misma palabra me aparta de donde está el pecado. El que peca y anda en pecado y peca todos los días porque es el único camino que conoce. Pero después que ha aceptado a Cristo tiene una opción, pecar o no pecar. Veamos, literal número 8. La Biblia le ayuda a crecer. La ayuda le ayuda a no pecar, pero también le ayuda a crecer. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Volvamos a Timoteo, donde comenzamos. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, hay una línea, para redarguir, otra línea, para corregir, otra línea, y para instruir en justicia. Quiere decir que la Biblia es un libro completo que nos ayuda a nosotros en esas 4 áreas. Si desarrollamos esas 4 áreas en la Biblia, vamos a crecer espiritualmente. ¿Por qué le decimos? Usted puede crecer espiritualmente. ¿Cómo lo puede hacer? Métase al triángulo del éxito. ¿Qué es eso? Orar, leer su Biblia y congregarse. Orar, leer su Biblia y congregarse. Yo hablo con diferentes hermanas y pastor, que tengo este problema. ¿Y qué pasó? ¿Estás en el triángulo del éxito? Ay, pastor. No me digas, ay, pastor, dime, ¿estás en el triángulo del éxito? Es que fíjense que voy a la iglesia y oro, pero no leo la Biblia. Ok, lee tu Biblia. A los días hablamos, otra hermano, hermana, ay, pastor, ¿estás en el triángulo del éxito? Fíjense que oro, leo la Biblia, pero ya tengo un 20 de ir a la iglesia. ¿Y de qué estamos hablando? El triángulo del éxito es tan sencillo: orar todos los días, leer la Biblia todos los días y congregarse. Y yo le hago un reto a todos los amigos que están ahí en las redes sociales, por lo que estamos aquí en la iglesia. Si usted no lo está haciendo, hágalo 90 días y usted va a ver la mano de Dios cómo se mueve en su vida, en sus problemas, en esas enfermedades, en esa falta de trabajo, en esa falta de economía. Pero usted va a ver la mano de Dios. Pero pruebe 90 días. Pruébelo. Y oiga bien, si en 90 días no pasa nada, hábleme o venga y dígame, te regreso a tu Dios, y yo le voy a decir, gracias por traérmelo, y yo te devuelvo tu pecado, y que le vaya bien, no perdió nada. Pero le aseguro que eso no pasará porque mi Dios tiene poder. Otro día le voy a contar un testimonio de un joven que andaba en las calles aquí de Tampa,
y vino a mi iglesia solo por eso, porque lo había visto en las redes sociales y nunca volvió. Lo vi hasta 5 años después en Tampa, estaba en una iglesia, tenía esposa, tenía hijos, había cambiado su vida. ¿Quién? La palabra de Dios. Oiga bien esto, el que se deja guiar por la Biblia será enteramente preparado o capacitado para toda buena obra. No hay quien esté leyendo la Biblia, estudiando la Biblia y ande haciendo obras malas. Eso es imposible. Es como que digamos que usted ahorre y no tiene dinero. Es como imposible de que usted, oiga bien, vaya a la escuela y no aprenda a leer. Tarde o temprano aprenderá a leer. Tenga cuidado cuando alguien le dice que la Biblia no es suficiente y le exhorta a buscar sueños, revelaciones adicionales a la Biblia. La Biblia es completamente suficiente para orientarle en su vida cristiana. No le estoy diciendo que no lea otros libros. ¿Cómo no? Otros libros que son anexos a la Biblia le ayudan para crecer. Libros que son escritos le ayudan para que usted desarrolle su léxico, para que conozca más palabras. Pero la Biblia no se puede sustituir con ningún libro. Número 9. ¿Le cuesta tener fe a veces? ¿Cuál es la manera de aumentar nuestra fe según Romanos 10:17? ¿Le gusta tener fe? A veces usted siente que no tiene fe. A veces siente que tambalea. Entonces veamos qué dice Romanos 10:17. Nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok, sencillo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por oír conciertos de música cristiana y no entiendo que no vaya, solamente lo estoy diciendo. Si su objetivo es que su fe crezca, no le va a crecer viendo las novelas de 3 horas que mira todos los días y no le va a crecer la fe. No le va a crecer levantándose a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía y porque le gusta dormir. Tampoco estoy en contra de que duerma, pero su fe no va a crecer ahí. Tu fe va a crecer o leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia. ¿Quiere tener fe? Lea la Biblia. ¿Cuánto tiempo usted tiene de ser cristiano? Y le pregunto, ¿cuántas veces ha leído toda la Biblia de paz a paz? ¿Cuántas veces lo ha leído? ¿O habrá algún libro que no ha leído? Ay, dice que no le voy tomando en cuenta, pues este año fórmese un propósito. Nosotros traemos paginitas el domingo donde le da cronológicamente para que lea la Biblia en un año. Entonces, para que lo lea, por favor, vamos a seguir adelante. ¿Qué quiere decir? ¿Le cuesta tener fe a veces? Pues lea su Biblia. ¿Cuál es la manera de aumentar nuestra fe? Leyendo la Biblia. Su contenido es una lección de 66 libros dividida en 2 partes. Antiguo Testamento, 39 libros. La ley, Génesis a Deuteronomio, historia de Israel, Josué a Esther, poesía de Job a Cantares, poesía y profecía de Isaías a Malaquías. Nuevo Testamento, 27 libros. En total hacen 66. Nuevo Testamento, 27 libros. Vida de Cristo, los 4 evangelios. Crecimiento de la iglesia, el libro de Hechos. Enseñanza, las epístolas, que son las epístolas, dice Paulina, y la profecía, que es el libro de Apocalipsis. Entonces ahí está todo la Biblia. ¿Cómo sacar provecho de la Biblia? Les voy a dar una idea. Escucharla, congréguese en una iglesia donde enseñen fielmente la palabra de Dios. Estudiarla, esta ley de su Biblia diariamente. Esté leyendo su Biblia diariamente. Anote en un cuaderno lo que usted aprenda de su lectura diaria. Un buen lugar para comenzar con los libros es Juan, Hechos. Primera de Juan a Romano. Medite en ella. Para meditar en ella, memorizarla, se asigna un verso para memorizar en cada lección. Es muy importante cumplir con esta tarea porque una vez que tenga el versículo memorizado, está guardado en su mente y para usarlo en un futuro. Cuando usted memoriza la palabra de Dios, usted la guarda en su corazón. Ya dijimos dijo el joven, he guardado la palabra, he guardado tus dichos para no pecar.
Guardarla es memorizarla. No es que agarre la Biblia y la eche a la bolsa del pantalón, ahí la anda, ¿verdad? Pero no sabe qué dice, no ha memorizado nada. Y tampoco es que así funciona todo, ¿verdad? Pero es parte de eso. Y la otra parte que es mucho más importante que todo es obedecerla. Obedecerla. Si usted la lee, la conoce y no la obedece, de nada le sirve. Es como que usted tenga el mejor carro de carrera y usted no lo puede manejar. Usted tiene los zapatos campeones de basquetbol, pero no puede jugar basquetbol, de nada le sirve. Resume en sus propias palabras el pensamiento de este versículo, Santiago 1:12. ¿Qué dice Santiago 1:12? 1:22, perdón. Está bien. Quería ver si estaban dormidos. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Tenemos que oír la palabra, pero no solo oírla, sino hacerla. Porque cuando la oímos solamente nos engañamos a nosotros mismos, porque no estamos haciendo nada. ¿Qué hizo Esdras con las escrituras? Vea Esdras 7:10, apunte 3 cosas. Esdras, ¿qué hizo con la escritura? Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ok, entonces Esdras había preparado su corazón. Número 1, apunte 3 cosas. ¿Qué hizo Esdras? Preparó su corazón. Oiga bien, inquirió en la ley de Jehová. Cumplió la ley de Jehová y enseñó la ley de Jehová. ¿Qué quiere decir? Esdras sabía lo que estaba haciendo. Pero antes de eso, él preparó su corazón. Le decimos nosotros el domingo, vengas a la iglesia, tus herramientas de la iglesia son tu Biblia, su dignario, su sobre de su ofrenda y un corazón dispuesto. Porque oiga bien, usted trae todo lo demás y su corazón no viene dispuesto, usted va a salir enojado de aquí. Usted va a salir de Pastor Carlos cuando termina, ni me gustó, ni sirve, ni me gusta, más que había calor, había frío, el café no me gustó. No, usted va a salir mal. ¿Por qué? Porque no trae un corazón dispuesto. Importante. Vamos terminando para meditar. Josué 1:8. A un lado está, nos manda a meditar en la Biblia de día y de noche. O sea, todo el tiempo sugerimos la siguiente manera de meditar continuamente en la Biblia. De su lectura bíblica diaria, copie un versículo en un papel pequeño o libreta, llévelo en su bolsillo o cartera, o pégalo en un lugar visible, en el espejo o en la refrigeradora, para poder repasarlo muchas veces durante el día. Al meditar en su versículo, pregúntese: ¿qué quiere Dios enseñarme? ¿Cómo debo poner en práctica este pasaje hoy en mi vida? Y luego dice, para crecer, a partir de mañana, lea el libro de Hechos, capítulo 15 hasta el 21 para la próxima semana, un capítulo por día. Memorice, 2 Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el griego dice la palabra, no dice perfecto, la palabra que usa es cabal, a la medida de Cristo. Es decir, que entre más leamos la palabra de Dios, vamos a ir completándonos acerca de cómo es Cristo. Queremos ser como Cristo, lea su Biblia y practíquela y prepare su corazón. Y le aseguro de que usted cada día se aparecerá más a Cristo. Al fin y al cabo, recuerde, quien tiene oídos para oír, que oiga. Demos una ofrenda de palmas al Señor y oramos en esta noche. Quiero ver
Tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar